Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Tesis de Salud y seguimos desde casa haciéndole frente a esta pandemia. Una pandemia que nos ha llenado de miedos, de incertidumbre, de nuevas costumbres y también de preguntas, algunas de las cuales vamos a tratar de responder hoy en nuestro programa. Por ejemplo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir encerrados? ¿Hasta cuándo nos vamos a tener que seguir cuidando para no contagiarnos? Y también nos vamos a preguntar sobre algunas nuevas cuestiones, ¿no?, que surgen estando encerrados. Por ejemplo, ¿por qué comemos de más? ¿Por qué comemos más que habitualmente? ¿Qué es el hambre emocional? Y otra, ¿cómo hacemos para tener una buena convivencia cuando tenemos que estar 24/7 con nuestra pareja? Todos estos temas y mucho más en Tesis de Salud, que empieza de esta manera. Y a esta altura de la cuarentena ya todos hemos tenido algún tipo de conflicto teniendo que estar 24 horas con las personas o las personas con las que estamos conviviendo. Está con nosotros Walter Guedín, es sexólogo, y queremos preguntarte, Walter, ¿cómo hacemos para sobrellevar de la mejor manera esta cuarentena? ¿Qué nos pasa durante el encierro? Uno de los temas que vemos y que están provocados por el confinamiento es la dificultad que puede aparecer para estar en pareja, ¿no?, bajo el mismo techo durante tanto tiempo juntos. Nos desafía a ser más flexibles, a bajar el nivel de ansiedad, a generar, ¿no?, menos expectativas respecto a cómo tendríamos que pasar esta cuarentena, sino vivir el día a día y tratar de repartir las actividades podrían ser las consignas fundamentales. Y también respetar los espacios de intimidad, porque todos necesitamos esos espacios, así como podemos organizar actividades para compartir con un otro y repartir esas actividades en el hogar. También es necesario ese momento de intimidad, siempre y cuando la persona lo desee, para reflexionar, para pensar o para recrearse solos, porque es necesario y es vital también tener esos espacios, más allá de todos los espacios que se comparten. La intimidad sexual también hay que tenerla en cuenta, porque puede existir la oportunidad, o que la persona piense que es la oportunidad para un reencuentro, ya sea en la comunicación, para un reencuentro sexual, pero puede ser también, y es lo que más observamos, es que la presencia de ansiedad no ayude al deseo. Por lo general, cuarentena o no cuarentena, la presencia de ansiedad baja el deseo sexual. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos hace generar más tensión, la ansiedad nos hace estar alerta, nos hace anticiparnos a lo que va a suceder y no podemos fluir, y nos cuesta ser más flexibles y relajarnos a la hora de un encuentro erótico. Por lo tanto, la pareja tiene que bajar las expectativas y tratar de encontrarse desde otros lugares de la sexualidad. Ya el hecho de comunicar, de estar juntos, de mirarse a la cara, de tomarse de la mano, de abrazarse, de mimarse, de hacerse masajes, son formas de expresión también de la sexualidad, y no necesariamente esa sexualidad genital que estamos como marcados socioculturalmente a que así tiene que ser la sexualidad, y no es así. La sexualidad es mucho más amplia, mucho más abierta, y esta pandemia o este confinamiento nos pone a prueba para desarrollar este concepto, que sexualidad son muchas cosas. La sexualidad es muy amplia y no necesariamente es genitalidad, o no es esa meta. Sexualidad es todo lo que podemos hacer para estar juntos, para estar de la mejor manera y para obtener placer. Otro tema es la virtualidad, sexualidad y virtualidad. Muchas parejas que no están conviviendo usan la virtualidad como una forma de encuentro erótico a través de las pantallas, con el consiguiente cuidado, prudencia, cautela. ¿Por qué? Porque si no conoces a la otra persona, si es
una persona que recién le estás conociendo a través de las redes, es bueno a no exponerse, porque vos no sabés quién es el perfil del otro, no sabés quién es la persona que está detrás de ese perfil, y además porque usar el sexting para pasarse fotos o subida de tono o mensajes o videos puede ser luego usado en contra. Entonces siempre cautela, y aquellas parejas que sí se conocen y que han quedado distanciadas por la llegada del confinamiento, bueno, usar el sexo virtual también con los cuidados, pero bueno, están más, por la confianza, están más abiertas a este tipo de expresión. Walter, ¿qué consejos nos podés dar para sobrellevar de la mejor manera esta convivencia de 24 horas con nuestras parejas? Esta situación especial de confinamiento que estamos viviendo modifica las relaciones interpersonales, ya sea en aquellas personas que están conviviendo, en aquellas personas que están solas y alejadas de sus seres queridos y tienen que conectarse a través de algún medio virtual, y también las parejas, por supuesto, que no conviven y que también tienen que optar por alguna forma de comunicación que no sea el encuentro cara a cara. Pero partamos de la base de que la misma situación de aislamiento aumenta los niveles de ansiedad, de miedo, y todo esto incide en los vínculos y en la manera de llevar adelante esos vínculos, porque no estamos habituados a convivir diariamente y cotidianamente las 24 horas con un otro, porque no estamos habituados a dejar nuestros lugares de trabajo y trabajar desde nuestro domicilio por lo menos todos los días, cumplir con ese trabajo, y porque nos cuesta y mucho organizar una rutina diaria cuando no estamos acostumbrados a hacerlo. Todo esto hace que tengamos que adaptarnos a esta nueva situación. Para algunos les resultará quizá más fácil porque tienen capacidades o recursos de flexibilidad que hacen que puedan acostumbrarse mejor y no les pese organizar la rutina dentro de su domicilio. Para otros, bueno, puede resultar también más difícil porque no están acostumbrados a organizar la vida diaria y las actividades dentro de la casa y durante todo el tiempo. Pero es fundamental hacerlo. Hoy las actividades que cada uno puede organizar arman una pequeña rutina adentro del hogar, que la podemos realizar solos o compartidas con los seres con quienes convivimos, ya sea pareja, padre, madre, hijos. Por lo tanto, la organización de estas actividades, así como también los espacios de soledad, los espacios para estar con nosotros mismos, son importantes. Hoy hay mucha oferta de actividades que se pueden hacer en forma online. Hay propuestas de ejercicio, de yoga, de meditación, de lectura, hasta espectáculos online que nos ayudan a pasarla mejor en este confinamiento. Por lo tanto, hagamos uso de eso, hagamos uso también de nuestra creatividad para generar todas estas actividades y bueno, para pasarla mejor, con el objetivo pronto de que todo lo que hagamos va a ser para estar mejor con nosotros mismos y por el bien común. A todos y a todas nos favorece este cambio. Será transitorio, pero también tenemos la oportunidad de poder pensar cómo llevar nuestra vida de ahora en más y de darle valor y sentido a aquellas cosas que las habíamos naturalizado, como por ejemplo el aire libre, el sol, las salidas, todo aquello que forma parte de nuestro entorno diario y que, bueno, por el hecho de que estaban ahí y las habíamos incorporado como algo propio, y hoy ansiamos que tener esa libertad para poder nuevamente encontrarnos
con los afectos y encontrarnos con un espacio que nos permita el desarrollo y seguir avanzando en nuestra vida y con nuestros proyectos. Y una de las grandes preguntas es si el coronavirus ha llegado para cambiarnos la vida para siempre. ¿Qué cuidados vamos a tener que seguir teniendo y durante cuánto tiempo para evitar contagiarnos? Los cuidados que vamos a tener que seguir teniendo son el lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrirse la boca con el pliegue del codo cuando tosemos o estornudamos, la limpieza de superficies, ventilar los ambientes y mantener el distanciamiento social al menos de 1,5 metros. Esto es fundamental para evitar la transmisión del COVID-19 y de otros virus respiratorios. ¿La persona que tuvo coronavirus puede volver a contraerlo o se inmuniza? Este es un virus nuevo y por ser un virus nuevo no sabemos cuál es el comportamiento y no sabemos si está la posibilidad de que vuelva a resurgir. Con las evidencias que tenemos hoy en día, lo que se sabe es que las personas que tienen el virus adquieren inmunidad, pero desconocemos si esta inmunidad es de por vida. Quería consultarte acerca de los tapabocas caseros. ¿Sirve cualquier tipo? ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Y reemplazan el distanciamiento social? El uso del tapabocas o barbijo casero está indicado sobre todo cuando no se puede cumplir con el distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre personas. Si bien hay algunas provincias y jurisdicciones que dijeron que su uso debía ser obligatorio, la realidad es que esta es una medida más que no reemplaza a las medidas más importantes que son el lavado de manos, cubrirse la boca con el pliegue del codo, la limpieza de superficies y ventilar los ambientes. El uso está sobre todo indicado para que si nosotros tenemos el virus y no tenemos síntomas, no podamos transmitirlos al resto. Hay que reservar el uso del barbijo quirúrgico y los barbijos N95 para el personal de salud y para las personas con síntomas. ¿Es necesario lavar la ropa que usamos diariamente cuando salimos y volvemos a casa, los buzos, las camperas? Lo más importante cuando volvemos a casa, después de salir a la calle, es el lavado de manos con agua y jabón y limpiar todos los objetos con alcohol diluido al 70%. Dependiendo cuál sea nuestra ocupación, va a ser fundamental también sacarnos toda la ropa y ponerla inmediatamente a lavar. Esto sobre todo es para el personal de salud o personal de seguridad que está trabajando todo el día y en contacto con muchas personas. Y por supuesto también está con nosotros el doctor Marcelo Alac, es médico cardiólogo. Y queríamos saber, Marcelo, cuál es la relación entre el coronavirus y el sistema cardiovascular. Primero definamos dónde estamos parados, ¿no? Como ustedes saben, pandemia es una enfermedad que se ha distribuido en forma general a lo largo de todo el planeta y donde un concepto muy importante que es necesario linkear es que la inmunidad de la población está poco preparada para hacer frente. Tengan en cuenta que la identificación de este SARS-CoV-2, que sería el nombre del virus, cuando nosotros decimos COVID-19 estamos hablando de la enfermedad producida por el virus del coronavirus, recién fue identificada hacia fines del año pasado, entre noviembre y diciembre del año pasado fue identificado y recién la notificación a la Organización Mundial de la Salud ocurrió el 3 de enero, ¿sí? Aproximadamente mediados de enero, 15-20 de enero, se confirmó la transmisión humana del virus del coronavirus. Y esto era a punto de partida de un huésped hospedador, como sería el murciélago, llegaba al ser humano, pero en el medio se cree que hay un segundo, un intermediario, un animal intermediario que no fue directamente del murciélago hacia el ser humano. Aproximadamente en febrero, mitad de febrero, 19 de febrero, se identificó la estructura del SARS-CoV-2, ¿no? Y de esto vamos a hablar ahora en unos minutitos. Y ya el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Yo les decía que se identificaron una serie de variables y entre otras, una vez que se conoció la estructura del virus, permitió identificar que se trata de un ARN virus,
Un virus con un tipo de material genético, no es un ADN, no es un virus un DNA virus, sino que es un RNA virus, son más pequeños, en tamaño son más pequeños. Esto influye y posiblemente que los gérmenes más pequeños tienen más capacidad de difusión. Las células bacterianas son un poco más grandes, mucho más las células de los mamíferos, ¿sí? Y a la vez el tamaño aumenta y la capacidad de mutación disminuye a medida que aumenta el tamaño de la célula. Es decir, los virus de ARN, como es el coronavirus, que es de los más pequeños, tiene una capacidad de mutación muy importante. Esto hace que permanentemente esté como consiguiendo nuevas armas para poder tener una capacidad de infección mayor. Afortunadamente, nuestro sistema inmunitario contribuye a que eso no ocurra. ¿Por qué se le dice coronavirus? Bueno, ustedes también habrán leído, habrán escuchado que hay una serie de proteínas que se expresan en la célula, y estas proteínas lo que hacen es darle como una cubierta donde se identifican distintos tipos de proteínas, como les decía, la M, la E y la S. La M hace las veces como si fuera una membrana, ¿no? que rodea a la célula. La E son las encargadas del ensamblaje entre las células, y la S es lo que le da esta forma de espina. Esta es la proteína que me interesa describirle, porque justamente es donde nosotros podemos trabajar exhaustivamente con la principal herramienta que tenemos para combatir este virus, que es la higiene de manos. Higiene de manos que tiene que ser realizada entre 40, 50, 60 segundos, un minuto, donde se sigue una sistemática de lavado, primero sobre las palmas, luego sobre los dorsos, posteriormente sobre la yema de los dedos, cantos de la mano y muñecas. Todo eso realizado en un periodo, como decía, de aproximadamente un minuto. Esto es para evitar, como recién contábamos, que esas proteínas que se expresan en forma periférica, que le dan esa imagen de corona, se disuelvan. El jabón disuelve esas proteínas que expresa el virus, y es una forma muy efectiva de combatirlo. Pero cuidado, porque el virus no queda solamente por la transmisión directa en manos, también queda en objetos inertes, ¿no? Por ejemplo, en papeles, en picaportes, en madera, en plástico, en cristales, queda entre 4 y 5 días depositado. En el aluminio puede llegar hasta 8 horas, en los guantes quirúrgicos puede quedar 8 horas. Es decir, hay una serie de medidas para tomar para evitar que la población se contagie. ¿Y desde cuándo hay que tomarlo? La realidad es que conocemos cuál es el periodo de incubación, hasta 14 días. Sabemos también que desde la persona se manifiesta, que en general ocurre entre 5 y 6 días, pero puede ocurrir hasta este periodo de ventana de 14 días. Hay un periodo previo donde ya está contagiando, ¿sí? Y también tenemos un segmento de la población que es asintomático, con lo cual, por eso es tan importante la higiene, porque es la única forma de prevenir. Inclusive con aquellas personas que ya padecieron la enfermedad, hay un periodo que aparece a continuación del padecimiento de la enfermedad, que es de otras 2 semanas, donde la persona puede continuar contagiando. Por eso es tan importante la higiene, recurrir a la higiene. Higiene de manos que está descripta desde hace muchísimo tiempo, pero no tanto como ustedes se creen. Fíjense que allá por la primer mitad del siglo XIX, 1830, 1840, es decir, cuando en Latinoamérica todavía estábamos haciendo nuestros primeros pasos digamos, de la independencia de cada uno de los países, y estábamos en una situación conflictiva. Digo, para ponerlo en perspectiva, no hace tanto tiempo que está esto, hubo un científico, un médico, Ignaz Semmelweis, que describió la fiebre puerperal y le indicó, él trabajaba en un sitio donde trabajaban básicamente médicos para atender los partos, y en otro sitio donde trabajaban lo que sería hoy las parteras. Bueno, vio que en un sitio había más transmisión y más contagio que en otro, y así fue como describió algo tan simple como lavarse las manos antes de cada procedimiento, y disminuyó la mortalidad de más del 15% a una cifra cercana al 1%, solamente con el lavado de manos. Es decir, la higiene es una parte central en esta batalla que estamos librando. Además, van a aparecer drogas en el plazo que la misma investigación clínica vaya desarrollándolas. Van a aparecer drogas, van a aparecer vacunas, pero es fundamental identificar que la higiene es el punto más fuerte que podemos utilizar. A la vez, hay que conocer cuál es la población vulnerable, y dentro de esa población vulnerable hay que protegerla mucho.
No quisiera terminar sin antes reforzar el concepto de que una instancia que es muy importante, que se ha visto que los pacientes consultan muchísimo menos en estas ocasiones de aquellos problemas que habitualmente aquejan y se llevan una parte importante de la enfermedad del ser humano, que es la enfermedad vascular, tanto de un accidente cerebrovascular como de los infartos. La gente está consultando menos por temor, porque, bueno, hay muchos síntomas que dicen, no, prefiero no ir a consultar, la gente está ocupada de otras cosas, el mismo personal sanitario está con una... nuestra dificultad para atender a todos los pacientes hace que el ritmo tenga otra dinámica, pero es importante transmitir que frente a los síntomas que puedan ir apareciendo, de los que siempre hablamos en este programa, sobre dolores de pecho o quizá dificultades para hablar, bueno, cualquier cosa que pueda identificar la enfermedad en algún otro sector, por favor, no deje de hacerlo porque es muy importante atender todos los problemas. Bueno, muchas gracias y un placer haber estado con ustedes. Y es un buen momento para ocuparnos también de nuestra salud espiritual, y tenemos el honor de tenerlo a Rogelio Dovidio, médico con enfoque holístico, que cada programa nos ayuda a tener una mirada diferente de las cosas. Quería preguntarte acerca de visualización y meditación, dos herramientas que pueden ser muy buenas en estos momentos. ¿Cuál es la diferencia entre ellas y en qué consisten? Existen ciertas técnicas que en Occidente por ahí no están muy difundidas y que en Oriente son ultra conocidas, con un enorme beneficio para la salud física, emocional y mental. Hoy te quiero comentar dos. Una es la visualización, otra es la meditación. ¿Qué es visualizar? Visualizar es mirar con los ojos de la mente. Esto es visualizar. Por ejemplo, yo miro mi reloj con mis ojos, ¿correcto? Ahora, si yo cierro mis ojos y recuerdo la imagen de este reloj, lo que estoy haciendo es visualizando. Mirar con los ojos mentales es visualizar. Mirar con los ojos físicos es solamente mirar. Lo curioso que los neurocientíficos han estudiado colocando un montón de electrodos en la cabeza, especiales, algo parecido a lo que es un electroencefalograma, se llama mapeo cerebral. Cuando yo miro una manzana, por ejemplo, se ilumina cierta parte del cerebro y todo el resto queda como en silencio. Ok. Ahora, si yo visualizo esa misma imagen, se ilumina la misma parte del cerebro que si yo la estuviera viendo con mis ojos físicos. O sea, imaginar una manzana y ver una manzana a los fines de la neurociencia es exactamente igual. O sea, se ilumina la misma parte del cerebro. ¿Cuál es la importancia entonces de visualizar? Bueno, fíjense lo siguiente. El cerebro es el director de orquesta de los millones de células que componen todo nuestro cuerpo físico. Es decir, como un director de orquesta dice, vamos para allá, más fuerte, más débil, mejor, peor, hagan esto, hagan aquello, las células obedecen lo que este director de orquesta, este cerebro, está ordenando. En salud, hace muchos años, hace más de 30 años, un médico americano, se llamaba Simonton, falleció hace pocos años, creó el enfoque que lleva su nombre, el enfoque Simonton, para enseñar a los pacientes con cáncer a visualizar a su sistema inmune, a sus glóbulos blancos, destruyendo a las células cancerosas, y además a visualizar la quimioterapia y la radioterapia, y de esta manera potenciar el efecto del tratamiento médico convencional, no para reemplazarlo, sino para potenciarlo. Entonces, esto mismo es lo que yo hago hace 30 años en mi consultorio. Entreno a mis pacientes en la visualización del tratamiento de su enfermedad, de la cura de su enfermedad. No solamente en cáncer, también en enfermedades autoinmunes, también en enfermedades neurológicas, como por ejemplo una esclerosis múltiple. Entonces, el efecto de la visualización en la salud puede ser potentísimo. Aquello en lo que uno piensa crece. Y si yo pienso en salud, en curación, esto se va a potenciar.
Y la meditación entonces, ¿qué diferencia tiene la meditación con la visualización? Bueno, es como un estado un poco más elevado, donde uno utiliza la visualización pero con otros fines. En Oriente se dice que la meditación es un entrenamiento de la mente para hacer contacto final con el alma. Y así llegamos al final del programa de hoy con mucha más información de la que empezamos y con varias cuestiones interesantes para reflexionar y también para poner en práctica. Sigamos cuidándonos, sigamos quedándonos en casa en la medida de lo posible y nos reencontramos la próxima semana con más tesis de salud.